Pues buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros a Jesús Martín de Quantitools, ya os contará qué es Quantitools. Y fue haciendo historia flamante ganador de la quinta edición de RoboTrader en 2015. Eh, y he estado mirando en la página web que tenemos ahí toda la historia de los premiados en la pestaña de premios y ha sido la mayor revalorización, o sea, TAE, digamos, la tasa anual equivalente mayor de toda la historia de RoboTrader, con un 496% que tuvo ese año. Esa quinta edición fue muy famosa porque se expandieron muchas plataformas, se abrió el campo mucho y fue realmente histórica. Y aquí tenemos a uno vamos, el que quedó campeón en ese momento. Hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que va a ser muy interesante, que es Order Books y Machine Learning. Así que nada, cuando quieras, Jesús. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, nuevamente, cómo no comentar la labor enorme que está haciendo la divulgación del trading algorítmico en España, sobre todo, porque es verdad que es difícil encontrar contenido de calidad y bueno, 13 años ya haciéndolo y a mí personalmente la verdad que me sirvió como punto de partida para empezar en este mundo y creo que bueno, los estudiantes y los participantes de la competición pues les puede servir también, ¿no? Y seguro, o sea, al final es un contenido que en inglés es más fácil de encontrar, pero en español no tanto, ¿no? Y bueno, al final la competición es un punto de partida estupendo, ¿no? Para empezar a familiarizarse con los mercados y todo el tema del trading algorítmico. Y bueno, quería hacer una presentación. Yo ya hice 3 presentaciones antes con distintos socios con los que trabajé y bueno, al final hemos ido comentando muchos temas, sobre todo de alta frecuencia, ¿no? Y cuál ha sido el enfoque que yo he ido utilizando, ¿no? Para aproximarme a este mundo, que al final ha sido siempre intentar hacer un análisis muestral lo más grande, lo más rápido posible, ¿no? Para al final darse cuenta uno de si su approach es el correcto o no. Y bueno, a base de años también he estado muy relacionado empresarialmente con el mundo de las criptomonedas y entonces al final, hace unos 3 años aproximadamente, 4 años realmente, empecé bueno, fundé Quantitools, que es una empresa que se dedica a trading de mercado y provisión de servicios en cuanto a ejecución y a datos, ¿no? Y ofrecemos estos servicios a fondos, a pequeños fondos y a traders retailers, ¿no? Y al final es como hemos ido creciendo. El objetivo al final es siempre el mismo, que es aportar alfa en los mercados con cuentas propias y también ofrecer bueno, esos servicios de ejecución y esas herramientas. Y esta primera diapositiva, a ver si puedo pasar. Vale, aquí. Esta primera diapositiva quería explicar un poco, bueno, básicamente la tecnología que tenemos y de qué forma esto también podría ser exportable a alguien que quiera desarrollar una tecnología similar, ¿no? Y a lo mejor en RoboTrader en 2 meses habrá cosas que pueda dar tiempo, cosas que no, pero el concepto, la idea sí que al final creo que pueden ser importantes. Y bueno, esto es un poco lo que he comentado. Trabajamos en assets tradicionales y cripto. Y al final el approach es muy similar. El buscar ventaja, la parte de estadística, de buscar dónde hay ineficiencia, es muy similar en los dos mercados. Luego hay muchísima más complejidad en el mundo de las criptomonedas y muchísimo más riesgos, ¿no? Y bueno, esas son cosas que también iremos hablando. Por cierto, antes de que se me olvide, para mí son muy bienvenidas las preguntas y que me interrumpan en cualquier momento, ¿no? Porque también así sé en qué parte debería focalizarme más o qué parte a lo mejor no es tan interesante y bueno, podemos ir haciendo medio un debate, ¿no? En la parte que os más interesa. Vale, estos son, como os comentaba, los 3 pilares, ¿no? Que tenemos en la empresa y son las cosas, son básicamente pilares que son comunes a cualquier diseño de estrategia. O sea, al final, lo más importante es la estrategia, ¿no? El alfa que puedas crear en el mercado, la forma de entrar y salir en el mercado y la creación de un portfolio de estrategia. Y esto yo creo que es donde en general hay más detalle, hay más información y donde es más fácil, digamos, encontrar modelos. Y hay otras 2 partes que en general
se dan por sentadas, ¿no? Que para mí son los datos, es decir, la calidad de los datos y dónde obtenemos estos datos, y el software de ejecución. Ahora mismo, sobre todo en mercados tradicionales, hay muchos software que sirven para ejecutar sistemas, y bueno, en RoboTrader están muchos disponibles, ¿no? Está VisualChart, está NinjaTrader, está Zorro, creo también. Y al final estos software funcionan muy bien y para el 95% de los casos cumplen su función. Pero hay un porcentaje de casos en los que este software al final son software creados con un determinado número de clientes en mente y cumpliendo un objetivo, ¿no? Entonces hay algunos casos en los que no llegan. Y esta es la parte en la que nosotros tenemos nuestro software de ejecución y de order management, que específicamente para el mundo de las criptomonedas y de alta frecuencia o alta cadencia es muy importante, porque no hay mucho software que se dedique a esto y con el que se pueda hacer trading algorítmico en criptomonedas, digamos, con una calidad alta. Y la parte de datos, aquí es donde más me voy a expandir en la charla, porque sí que creo que la mayor parte de las veces se obvia, ¿no? la calidad de los datos, y intentaré también no hablar mucho de nombre en concreto, en general, porque la calidad no es 0-1, ¿no? Hay cosas que algunos proveedores hacen bien, otras no tan bien, pero es muy importante, por ejemplo, que los datos tengan un origen claro, ¿no? Y que vengan de un exchange centralizado y no pasen por distintas capas de abstracción o filtro. Y la mayor parte de las veces, sobre todo también en mercados tradicionales, esto es así, ¿no? Al final, por ejemplo, los datos de Interactive Broker no, son datos que vienen primero de naciones estadounidenses, por ejemplo. Vienen de un Smart Order Routing, ¿no? Que al final lo que hace es que nos acumula los mejores precios, con volumen, etcétera, en base a rebates de estos mercados. Entonces nos dan unos datos que están filtrados, ¿no? En este caso están agregados, perdón. Y aparte de eso, ellos luego trasladan esos datos a una base de datos y nos ofrecen al cliente los datos que ellos pueden ofrecer, que son al final datos que están, en este caso, sí que filtrados cada 100 milisegundos, o bueno, hay distintos casos, ¿no? Al final, cuando creamos estrategias, hay dos cosas que son muy importantes. Una, que los datos sean exactamente iguales, ¿no? Los que operamos y con los que hemos creado nuestra estrategia. Y segunda, que sean datos de calidad, que al final esos datos, porque al final los datos en tiempo real también tienen que ser de calidad alta, pero cuanto más granulares sean los datos, cuanto más originales sean, digamos que vengan de esa fuente inicial, mejor. Y luego, pues, todo el tema de limpieza y demás, que son cosas que iremos viendo. Y bueno, por comentar un poco de mi camino, que ya creo que he comentado algo, yo empecé en este mundo en 2015, gracias en un 90% a RoboTrader, porque fue la competición que me inspiró a dedicarme a esto, y que bueno, que tuve la suerte o el oficio de ganar, y a partir de ahí, pues bueno, hemos ido haciendo cosas. Yo he ido trabajando con amigos. Ahí está una foto de David, que es un amigo mío de la infancia. Bueno, José Ramón, con el que también he hecho charlas, no está ahí, pero también he trabajado con él bastante tiempo. Y poco a poco hemos ido profesionalizando, ¿no? E intentando hacer las cosas pues cada vez un poco mejor en todos los aspectos. Y al final, pues ya se puede decir que somos una compañía que ofrece servicios, una compañía que pequeña, ¿no? Somos 5 personas, al final a tiempo completo solo 3, pero bueno, el objetivo es seguir creciendo y seguir haciendo más cosas. Vale. Aquí en esta diapositiva, bueno, comentar el caso específico de las criptomonedas, ¿no? De los datos históricos de criptomonedas, porque nosotros hemos puesto mucho foco en los últimos 3 años en esto, porque realmente no hay datos históricos de calidad, o si lo hay, son difíciles de obtener o muy caros. Al final nosotros desarrollamos esto por necesidad propia, porque el mundo de las criptomonedas, como he dicho antes, es mucho más riesgoso, tiene 1 millón de consideraciones más que hacer en base al diseño de estrategias de trading, y cosas que a lo mejor no vienen en los libros, ¿no? Como que pueden ser obvias, pero más a todo lo pasado. Que el exchange FTX fuera a desaparecer, pues
2 semanas antes, creo que no estaba en el plan de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas se han solucionado en base a diversificación históricamente, pero hay más problemas que van saliendo, ¿no? En este caso, para hablar específicamente de los datos, tenemos el caso de que los exchange tienen un protocolo nuevo también para trading, no solo para el tratamiento y digamos, la divulgación de datos. Normalmente, casi todos los exchange al final tienen un protocolo que es muy parecido, que son API y WebSockets, y también hay ahora brokers nuevos que están utilizando ese protocolo, como puede ser Alpaca o que un broker americano u otro. Bueno, Interactive Broker también tiene su API, pero es bastante más compleja y diferente a la que tienen estos exchanges. Estos exchanges tienen una API que hace bastante fácil el acceso al mercado, pero al final no es estandarizada, ¿no? Y exchange de criptomonedas puede haber más de 100 en el mundo, y creo que las últimas cifras que escuché eran entre 300 y 400, pero bueno, al final mucho va desapareciendo y es un mundo que hay que saber muy bien qué exchange tratar, ¿no? Al final los más importantes pues tendrán menos tendencia a tener problemas, pero en cualquier caso cada exchange tiene su protocolo, o sea, cada exchange tiene sus diferencias en el protocolo de... Aquí vemos que las limitaciones del número de peticiones que se puede hacer al servidor o cómo se trata los snapshots o los updates de un order book, que eso es una cosa que vamos a tratar bien en detalle. Y hay una necesidad clara de estandarizar esto, ¿no? Y es una necesidad muy parecida a la que hubo en su día con todos los exchange americanos que hay para equities también, ¿no? Porque es un caso parecido en el que hay que buscar un Smart Order Routing también, de dónde mandar la orden, ¿no? Al final, el Smart Order Routing busca el mejor precio en base a 20 opciones o 30, los exchange que haya. Y esto beneficia al trader en este caso porque va a obtener el mejor precio. Y bueno, esta necesidad, como digo, es importante. Y básicamente esto es lo que hemos, la arquitectura que tenemos de nuestra base de datos, lo que hemos construido. Estos números no están actualizados, ahora mismo ya creo que vamos por 2 petabytes de información y bueno, son también más de 20 exchanges, que es lo que tenemos, y bueno, son muchísimos pares, muchos eventos, porque claro, al final, una vez que contamos todas las órdenes, las ejecuciones, o sea, en este caso, cada cancelación del order book, cada nuevo precio, nuevo volumen que se actualiza en el order book es un evento que nosotros capturamos. Y estos son datos realmente de alta frecuencia que son muy útiles para diseñar estrategias. Estos son cosas avanzadas, pero bueno, al fin y al cabo, creo que también la industria va a ir por ahí, es decir, cada vez va a ser más difícil encontrar ventaja y cada vez se van a necesitar emplear una tecnología mejor. Y como digo, todo lo que cuento aquí son cosas que se pueden exportar a mercados tradicionales y bueno, a lo mejor sirve de ayuda también para el que quiera montar una base de datos de futuro, de acciones, etc. Vale. Sí, aquí hablo un poco más en detalle quiero hablar un poco más en detalle de, bueno, el proceso, ¿no? En el que cómo creamos nuestra base de datos, cómo nos aseguramos que los datos son correctos, etc. Como comentaba, lo primero que tenemos es la conexión a los exchanges y básicamente el código puede funcionar en cualquier lenguaje de programación, los exchanges tienen diversas opciones y en base a esto los exchanges nos van transmitiendo varias cosas, nos van transmitiendo trades con el WebSocket en este caso. La diferencia principal entre un WebSocket y una API es que el WebSocket es un canal, digamos, de doble banda, ¿no? El WebSocket solo necesita una conexión y ya con eso el broker o el exchange en este caso es capaz de darte información sin que la vuelva a pedir. La API en este caso son requests que tienes que hacer continuamente. Entonces, según digamos, el escenario en concreto, conviene hacer una cosa o la otra. En cualquier caso, una vez que estamos conectados a estos protocolos, necesitamos organizar estos datos, básicamente escribirlo en una base de datos y nosotros utilizamos algo que no es tan convencional y que es un data lake en AWS, en Amazon. Y bueno, tanto Google como Azure tienen cosas similares y esto lo que permite es que
no sea una base de datos tan convencional y estructurada que sea muy rígida, ¿no? Porque en este caso los datos vienen muy desordenados, tenemos distintos colectores que hacen que haya un proceso de redundancia, ¿no? Para que si uno, por ejemplo, un colector al final es una máquina virtual, ¿no? Es un sistema que está conectado al exchange y que va recogiendo estos datos. Entonces, replicamos este proceso para que si en el caso de que una máquina no funcione o en el caso de que el exchange banee una de las IPs o cosas así, pues no perdemos ningún dato. Y como digo, esta data lake hace que a la hora luego de transformar estos datos, de validarlos, sea mucho más fácil que si directamente introdujéramos todo en una base de datos estructurada o no estructurada, como bueno, SQL o cualquier otra. Como digo, la parte de validación de datos es muy importante y luego también me explayaré sobre eso porque hay distintos métodos que podemos usar para que estos datos asegurarnos de que sean de calidad. Al final, garbage in, garbage out, que es como si tenemos unos datos que son basura, vamos a tener unos sistemas que son basura. No hay forma de conseguir un sistema bueno de los datos malos. A la inversa, sí es posible, por desgracia, pero es muy importante asegurarnos de que los datos sean de calidad. Y el proceso de reshaping, que es como nosotros llamamos a la estandarización de los datos en cuanto a exchange, porque al final cada exchange tiene su columna y su atributo de los datos, y nosotros, para que podamos combinar y tratar esos datos, hacemos unos procesos que básicamente son unas queries a esta base de datos, a este data lake, perdón, y transformamos esos datos y le damos el formato que nosotros queremos. Luego, bueno, ordenamos los datos en AWS y lo ofrecemos. Esto es un servicio que vamos a ofrecer en los próximos meses. Ahora estamos en estrategia de go-to-market, pero en el caso de esta competición, no sé si para este año será posible, pero si no para el que viene, obviamente estos datos, los necesarios para desarrollar el sistema, estarán disponibles bueno, de forma gratuita y no sé, hablaré con Eduardo de la forma que se pueda hacer si es que es interesante. Vale. Esto y en cuanto al software de ejecución, bueno, algunas características que tenemos. Aquí no me voy a parar tanto porque si puedo y si da tiempo os lo voy a enseñar. Y además, como digo, esto ya existe. O sea, esto en los mercados tradicionales hay software muy bueno. Están Multichart también, que no lo he mencionado antes, SierraChart. Y estos software realmente para casi todos los escenarios os van a dar lo que necesitáis, que al final, bueno, obviamente ejecutar las órdenes, llevar un proceso de los logs, de la estrategia, portfolios, monitorear balances, etcétera, ¿no? Vale, y esto ya lo he contado un poco, que son las distintas patas y, bueno, los distintos negocios que hacemos en la empresa. Aquí, bueno, alguna equity curve que esto es un backtest realmente, o sea que no hay mucho de lo que ver aquí, simplemente que al final, bueno, es posible crear estrategias, es posible crear portfolios ganadores y sobre todo en backtest. Luego, a real, pues es donde está mal el dilema. Y, por ejemplo, en estas estrategias que os voy a mencionar ahora, son estrategias que se crearon hace poco más de un año y algunas, a pesar de que ve unos backstage y unos SAR maravillosos, en real no han funcionado bien, pero no, ni mucho menos tan bien como lo que aparece aquí. Entonces, aquí debería ir un disclaimer grande, que no hay, pero bueno, os lo cuento, que bueno, básicamente cosas que son obvias, pero que son importantes, y es que en el diseño de estrategia hay que tener un cuidado enorme en el overfit, hay que tener un cuidado enorme a la hora de evaluar riesgos, sobre todo, y pecar de pesimistas, ¿no? Porque, bueno, cualquier cosa que hagamos, cualquier información que tengamos, aunque sea algo, digamos, subjetivo o no tan claro en el sentido de que no hayamos hecho una optimización real o no hayamos visto el mercado tal como es, va a hacer que se pueda hacer una mirada al futuro o que pueda hacer un overfit de la estrategia. Y por poner un ejemplo más concreto, si yo diseño una estrategia sobre Bitcoin, ¿no? Bueno, sobre vamos a poner el ejemplo del mercado de equities americano.
quien tiene una cierta experiencia en los mercados sabe o lo sigue, sabe que en 2020 hubo un drawdown muy grande, sabe que en 2022 había un drawdown muy grande. Y bueno, esas cosas es casi imposible de forma inconsciente muchas veces no incorporarla en la creación de una estrategia. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo obviamente, en evitarlo, ¿no? Pero es un tema complicado porque, como digo, hay cosas que pues, no podemos no darnos cuenta e introducir a la hora de hacer una estrategia y podemos llevarnos susto en real. Bueno, de esto ya he comentado un poco y vale, más ejemplos de estrategias que hemos creado, sobre todo en Cristo en este caso. Vale, y aquí empieza la presentación como tal. Quería hacer esa introducción de la empresa para que, bueno, también si queréis contactar después o lo que sea, pues sepáis las cosas que tenemos. Y esto aquí, bueno, las tres conferencias que he dado antes junto con José Ramón, David y Carlos Barredo. Y aquí tendréis enlaces, ¿no? para poder verlas. Y vamos ya un poco con temas más específicos, ¿no? De comentar, pues, cómo podemos utilizar estos datos, cómo podemos utilizar este conocimiento para crear estrategias de trading en real, ¿no? Problemas comunes de backtesting, es decir, cosas que he ido comentando ya, pero seguro que me he saltado alguna. Aquí he puesto 10 problemas y también seguramente haya como 100, ¿no? Pero sí, estos son bastante comunes e importantes. El tema del overfitting, que básicamente cuando nosotros creamos una estrategia y por medio de optimización bruta o por medio de diferentes tests que podamos hacer de los datos, hacemos que la estrategia se ajuste mucho más a los datos de lo que debiera con los grados de libertad de los que disponemos. Al final, uno puede, en base a introducir parámetros, en base a introducir combinaciones, en base a hacer test, uno puede introducir y crear una curva que se ajuste perfecta al pasado, pero en el futuro no tenga ninguna proyección. Y esto es el error quizá más común y el error del que nadie está, digamos, absuelto. Es decir, en menor o mayor medida siempre hay cierto overfit en la estrategia. La cuestión es que por lo menos tengamos opciones de que los sistemas no tengan overfit. Y en base, por ejemplo, a crear un portfolio de sistemas que un porcentaje alto no tengan overfit o tengan un overfit bajo. El look-ahead bias, que básicamente es cuando la estrategia, por algún error de la plataforma o de nuestro código, es capaz de mirar a futuro y es capaz de, en base a esa información de futuro, crear una estrategia que tenga esa información en cuenta y actúe en base a eso, ¿no? Y esto es un error que la mayoría de plataformas evitan y ponen límite en base al código que podemos ejecutar, pero si hacemos todo con nuestros propios métodos, trabajando con la API de los brokers que queramos, etcétera, es más fácil que cometamos. Y es una cosa realmente importante. TradingView, por ejemplo, por comentar un caso, ha ido evolucionando en versiones y creo que en su versión V5 ya no permiten que ciertos indicadores tengan un look-ahead bias, porque hay muchos casos en TradingView de usuarios y que quizá sí, no adrede, quizás un pecado un poco, digamos, no intencionado, han construido indicadores y han construido estrategias que al final también parecen muy buenas, pero no lo son tanto por este problema. El survival bias, que básicamente es cuando testeamos un portfolio y no tenemos en cuenta la equities o las cripto, dependiendo del portfolio que sea, que han desaparecido, ¿no? Si testeamos, por ejemplo, en stocks, testeamos los últimos 20 años una estrategia de long only, de solo comprar, pues, y tenemos en cuenta, por ejemplo, el SP500, tal cual el índice hoy en día, si no tenemos cuidado, tal cual vienen los datos de la mayoría de proveedores, ya estamos cometiendo un error automáticamente, porque en este caso, este índice está compuesto por 500 empresas, las 500
empresa con mayor capitalización de mercado en Estados Unidos, pero en este índice han ido entrando y saliendo empresas. Y el backtest realmente habría que hacerlo en base a las empresas que estuvieran en el índice en cada momento. Es decir, en 2015, por ejemplo, habría que irse a cómo estaba compuesto el índice en 2015 y hacer un backtest con esos constituyentes del índice. Y bueno, esto tiene trabajo porque, imaginaros, ¿no? Hacer esta lista de índices cada vez que esta lista de constituyentes, perdón, cada vez que el índice cambia, pues es complicado, pero esto es fundamental a la hora de construir una estrategia de portfolio, sobre todo. Repainting, que es otro error que también es común en TradingView, que es básicamente cuando la estrategia o el indicador toma acciones ha pasado, es decir, sobre todo con indicadores, ocurre también con bastante frecuencia que, bueno, una vez que hay unos datos nuevos, el indicador coge y cambia cómo se veía en el pasado. Y obviamente, pues esto es un error que puede llevar a tomar decisiones totalmente equivocadas y a llevar a pensar que tenemos un sistema bueno cuando no lo es. Intrabar Order Generation, que es cuando tenemos un sistema que puede... Bueno, esto realmente es un feature que tienen distintas plataformas que nos permite mirar dentro de una barra cómo se ha constituido esa barra, ¿no? Porque normalmente trabajamos, es muy común trabajar sobre datos OHLCV, que es básicamente del Open, High, Low, Close, y estos datos son, aquí tenemos 4 puntos por barra, ¿no? La barra candlestick. Y hacer estrategia en base a esto puede tener el problema que si tenemos distintas órdenes en mitad de la barra, realmente no sabemos cuál se ha ejecutado primero. Si tenemos, por ejemplo, una entrada y un profit target y un stop loss en una misma barra, no hay forma de que la plataforma sepa cuál se ha ejecutado primero. Y esto puede hacer que el sistema se vea fatal cuando realmente es bueno, o que se vea muy bien cuando es un sistema que no funciona. Entonces, el interval order generation es algo que provee muchas plataformas, que es mirar dentro de la barra tick a tick cómo se ha constituido la barra. Y por eso, nuevamente, y lo diré bastantes veces en la charla, es importante que podamos mirar dentro de la barra y tener los datos más granulares posibles, ¿no? Porque al final de datos granulares podemos construir candlestick, podemos construir time frame mayores, pero a la inversa no es así, ¿no? Y bueno, data outliers, que es algo también a tratar, la limpieza de datos, que básicamente es cuando bueno, hay puntos de datos que son incorrectos, bien porque el exchange reporta tarde un trade o bien porque los datos por algún motivo no son 100% correctos, y también puede ocurrir. Y un caso específico que a mí me ha ocurrido creando estrategia es, por ejemplo, cuando yo trabajo bueno, la hora de Estados Unidos del mercado americano, la hora, digamos, real, y en el pre-market y el post-market hay distintos datos que se incluyen en el backtest, ¿no? Y estos datos realmente podemos, una de dos, omitirlos o saber que están ahí, porque al final son momentos del mercado en los que no hay liquidez, hay un comportamiento totalmente distinto. Y si, por ejemplo, queremos ejecutar órdenes limitadas, vemos que vamos a tener fill continuamente, que realmente en el mercado no tendríamos. Entonces, también nos puede salir un backtest muy bueno cuando realmente no es un sistema que pueda funcionar. Y liquidez y slippage, que esto es también un tema importante, sobre todo con órdenes a mercado, órdenes que cruzan el spread. Y bueno, son costes que hay que añadir a un backtest, y simplemente. Bueno, no es tan fácil porque al final también hay que estimarlo, ¿no? Y hay que estimar el spread, y la mejor forma es siempre en real. Aunque en real vamos a tener unos números que podemos luego iterar e introducir al backtest. Y el slippage no tiene por qué ser constante, también puede cambiar en el tiempo en función de la volatilidad, en función el volumen que tenga un instrumento, etc. Y todas esas cosas, obviamente, hacemos una estimación y en base a eso construimos el sistema, pero tenemos que tener en cuenta que puede cambiar. Fill incorrectos con órdenes limitadas, que es algo que también en simulado, por ejemplo, no ocurrirá, porque en simulado la mayoría de las veces, no la mayoría de las veces, siempre se ejecuta la orden al toque, ¿no? Con la orden limitada, y en real hay una
el libro de órdenes, del que hablaremos extensamente, y el precio tiene que llegar a nuestra orden para ejecutarla. No vale solo con que llegue a ese precio. Entonces, los backtests muchas veces y las plataformas de trading por defecto tienen fill con órdenes limitadas al toque y en el mejor de los casos tienen algoritmos que hacen que podamos simular cuando, por ejemplo, el precio rebasa nuestra orden, que tampoco sería el caso real. El caso es el más pesimista. Cuando hay un número de contratos que se han cruzado, ese precio, hay distintas opciones. Y esto sí que es verdad que es realmente difícil de backtestear y la mejor forma es, bueno, hacer un escenario entre la versión más optimista y pesimista y en base a eso construir el sistema. Series simuladas y sintéticas también es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en el caso de los futuros, que cuando construimos una serie, un futuro continuo, tenemos que saber que no son datos reales. Al final, la forma de empalmar los contratos es muy distinta y puede ser en base a, bueno, a diferencias de precio en vencimiento, que básicamente se resta la diferencia y se pegan en base a ajustes porcentuales. Y teniendo en cuenta las características de nuestro sistema, tenemos que saber si nos puede afectar un método u otro. Y si series, por ejemplo, índices y cosas que no se puedan tradear, pues también puede hacer que nuestro backtest se vea bien cuando no es un buen sistema. Y, por supuesto, el cálculo correcto de costes, de latencia y de contingencia. Y de contingencia he puesto como ejemplo el hard to borrow stocks, que básicamente si queremos hacer cortos sobre acciones, tenemos que tener en cuenta que algunas acciones directamente no vamos a poder sortearlas porque necesitamos que el broker nos las preste, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Interactive Broker, yo recuerdo, bueno, un sistema que operaba en su día, que además el hecho más curioso es que los mejores trades del sistema eran los que no se, eran los momentos en los que no se podía pedir esas acciones. Y realmente tiene lógica, ¿no? Porque hay, digamos, sistemas que son bastante comunes, en este caso son ETFs de volatilidad, y en estos casos realmente es también difícil de backtestear porque no sabes cuándo va a tener esa disponibilidad, no tiene datos históricos, puedes tenerlos sobre esa disponibilidad, pero no sabes cómo van a proyectar esos datos a futuro. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Vale, aquí tengo un snapshot, bueno, snapshot y updates, pero básicamente esto es un CSV del tipo de datos que nosotros hemos ido recolectando. Y estos son datos de order book, en este caso del exchange de Binance, quotes y el pare algo contra Bitcoin. No sé realmente qué cripto es algo, pero no es un ejemplo más, ¿no? Al final Binance tiene entre 500 y 1000 criptodivisas, aparte de futuro, tienen opciones, tienen, bueno, muchas cosas. Y la idea que nosotros teníamos detrás de esto es poder estandarizar estos formatos, ¿no? En cuanto a todos los exchanges que hay y en cuanto a derivados, en cuanto a, bueno, incluso el tipo de transacción que es, si es un update del order book o una transacción real, para luego poder, y esto en el taller lo veremos bien, poder mezclar esos datos y poder analizarlos. Entonces, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, estos son IDs del exchange. Estos son los epochs, que es básicamente el tiempo en formato Unix del exchange, cuando ocurren esas transacciones, donde ocurre, si es el ask o el bid, y el nivel de precio y el volumen. Y esto, bueno, básicamente eso, el exchange, el tipo de asset y el instrumento en cuestión. Y aquí, como comentaba, pues estos son trades que tienen el mismo formato en el columnar y se puede combinar con el CSV anterior para poder analizar, ¿no? Y ya digo, luego veremos casos prácticos. No sé si estoy yendo muy rápido, voy a ver el chat a ver si, porque tiendo muchas veces a eso y por si hubiera alguna pregunta. Aquí. Vale, creo que tengo que minimizar esto. Vale, por ahora seguimos. Vale. Ups, he pasado una de más.
Vale, validación de datos. Aquí os voy a comentar sobre 3 métodos que utilizamos para asegurarnos que los datos son los correctos, ¿no? Y estos métodos son muy comunes en los exchanges de cripto, pero son métodos que, por ejemplo, el de Snapshot es fundamental también para mercados centralizados, tipo CME, y bueno, el de IDs también. El de Checksum sí que es algo más particular de criptos, ¿no? El método de Checksum lo que hace es que, vuelvo a la diapositiva a esta, en base a la combinación de, creo que son los 10 niveles más cercanos al precio, ¿no? 10 niveles de AS y de BID. Hay una fórmula matemática que está en el link que os he puesto ahí. Básicamente hacemos una multiplicación, ¿no? Y sí, una fórmula en cuanto a los niveles que tenemos y el volumen, y comprobamos que la fórmula sea igual en el snapshot, que básicamente es la foto del order book en un momento dado, y en los subsecuentes updates, ¿no? Al final creamos un nuevo snapshot en base a los updates y tenemos que comprobar que esa fórmula siga siendo igual. Y es un método de validación exacto, aquí no hay dudas. Si tenemos un checksum que es igual, nuestros datos son correctos. Realmente los 3 métodos son, al final, los 3 métodos son exactos. Solo hay veces en las que los exchange, normalmente exchange no muy buenos, no ofrecen ninguno de estos métodos cuando tienes que recurrir a cosas más extravagantes, ¿no? Pero los IDs, en este caso vemos aquí los IDs que son consecutivos. Podrían no serlo. Por ejemplo, en este caso de trades, sí que el exchange dice, ok, te vamos a dar IDs consecutivos, así que, bueno, si no los tienes es tu problema. Eso básicamente, tener una buena conexión y con el WebSocket, y hay complejidad de ahí, pero por lo menos sabes si lo está haciendo bien o no y si tus datos se pueden utilizar o no. En este caso, los IDs no son consecutivos, pero el exchange nos dice, mira, no hace falta que sean consecutivos porque en estos IDs, no recuerdo el caso de Binance en concreto, pero puede ser por distintos motivos. Hay casos en los que te dan los IDs mezclados de distintos instrumentos y, bueno, al final ahí no hay nada que hacer. A no ser que sí que se puede comprobar los IDs de todos los instrumentos a la vez y hacer una fórmula con ellos, pero es más complicado. En el caso de Binance, no recuerdo realmente, sí, creo que estamos utilizando este método y ya os lo cuento, ¿no? El método es comprobar que los snapshots, por ejemplo, cada hora son iguales. Nosotros aquí tenemos un snapshot de los datos, de cómo está el order book en este momento. Y dentro de una hora a lo mejor no tenemos snapshot, porque el snapshot hay que requerirlo con una call de la API aparte, pero sí tenemos todos los updates que vienen del WebSocket. Entonces, sumando todas estas actualizaciones del order book a la foto que tenemos del order book inicial, tenemos que tener el mismo snapshot que nos venga después. Entonces, sabemos que no hemos perdido información en medio. Obviamente, si a inicio de día tenemos una foto y al final de día, tenemos una foto y a inicio de día tenemos otra que, sumada a todas las actualizaciones del order book que hemos tenido, en la misma, pues en ese caso podemos asegurarnos de que la validación de los datos es correcta. Y esto es un poco más de la arquitectura que tenemos. Y como digo, es algo que quizá en menor escala, porque esto a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo y esfuerzo, pero a menor escala sí, creo que podéis replicarlo para muchos instrumentos y en muchos casos. Quizás en mercados tradicionales es más difícil tener acceso a la fuente de origen, pero en mercados cripto es bastante sencillo. Y en Forex, por ejemplo, también. Forex a mí no, un mercado que personalmente no me gusta mucho, pero sí que podéis tener acceso a datos de cualquier broker y, bueno, hacer un data lake ahí que os permita luego trabajar esos datos y crear estrategias sobre esa información. Aquí, bueno, servicios de AWS que usamos, que son algo más particular, pero para que sepáis así a grosso modo, S3, que es como un contenedor donde se pueden dumpear todos los datos sin ninguna estructura. Athena es un sistema que permite lanzar queries en SQL y, bueno, analizar estos datos para luego, una de dos, o validarlo o darle formato o, bueno, hacer cualquier análisis. Y Lambda es un servicio de serverless de infraestructura que nos permite
Bueno, también darnos avisos si algo no funciona. Aquí tenemos los bots en Slack y hacer distintas funciones, ¿no? Hacer también peticiones al servidor si queremos obtener datos de un determinado día, etc. Vale, y creo que aquí empieza cuando, bueno, voy a hablar un poco más de estrategias que se puedan desarrollar en un limit order book y por eso el introducir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un limit order book y trading over the counter? Si queremos desarrollar estrategias con órdenes limitadas y queremos, digamos, tener transparencia en cuanto a lo que ocurre en el exchange, necesitamos un limit order book y es una condición muy importante. En el trading over the counter, como el caso de los CFD o en Forex, la contrapartida nos la da el broker. Y puede ser que haya un grado de transparencia mayor o menor, pero lo que sí que es cierto que no hay es bueno, la posibilidad de cruzar órdenes con órdenes limitadas. Si la contrapartida no la da el broker, quiere decir que siempre vamos a cruzar el spread y pagar un precio por ello. Y hay una ventaja grande en proveer liquidez. Al final, cuando tú estás en la otra parte del spread, normalmente ese spread lo estás ganando. Luego hay muchos factores en los que no es así, porque tiene un riesgo de mercado, de que el precio se mueva en tu contra. Pero esto es una cosa que directamente no podemos hacer en los mercados verde counter. Por eso a mí solo me interesan los mercados que tengan un limit order book y esto principalmente de lo que vamos a hablar. Y bueno, estos son más detalles y más características que tienen, en este caso, los mercados de futuro, que, bueno, básicamente una expiración. Quizá esto no es lo más importante de cara a trading, tiene sus particularidades, como decía antes, también para crear series sintéticas, pero el hecho de que haya un contrato estándar, el hecho de que tengamos un centralized clearing que al final es que sabemos qué ha pasado con nuestro dinero, qué ha pasado con el futuro que hemos comprado y bueno, a la hora de hacer reporting, si lo estamos haciendo con un fondo, tenemos acceso a hacer más claro, etc. Hay muchos detalles que lo hacen para mí más ventajoso. Bueno, esto es un poco de teoría más sobre los tres accesos que podemos tener a datos de orden. Normalmente el L1 es el más común y es simplemente saber el precio bid y ask del instrumento de cuestión. Y en este caso, bueno, tenemos esa información y tenemos también normalmente el número de contratos que se pueden ejecutar a ese precio. El nivel 2 nos proporciona esa misma información, pero con 10 niveles normalmente, a veces pueden ser más. Eso depende un poco también del proveedor. Pero en general sí que nos proporciona mucho más detalle en el order book y es bastante más interesante. Y luego el nivel 3, que lo que hace es muy parecido al nivel 2, con la diferencia de que los datos no están agrupados por nivel, y por eso la diferencia que se conocen como Market by Order y Market by Price. Market by Price es básicamente que en L2 cada precio sabemos el volumen que hay, pero no sabemos cómo está compuesto ese volumen, porque ese volumen puede estar compuesto por distintas órdenes. Y L3 sí que eso no lo da. Por eso, por cada orden, ¿no? En vez de precio. Vale, y aquí quería hacer un poco una clasificación general de la forma de creación de sistemas, de la tecnología que hay detrás del sistema, también la evolución que ha habido con el tiempo, ¿no? Porque obviamente hace 50, 60 años es un trading manual basado en experiencia e intuición, y eso cada vez, como ocurre con todo, cada vez hay más ciencia, ¿no? en cualquier disciplina. Y en este caso, pues, el análisis estadístico de ventaja introduce una ventaja enorme, porque obviamente tenemos una expectativa de qué esperar en base a nuestro sistema, podemos dimensionar las posiciones, bueno, realmente un salto cualitativo enorme. Y el trading automatizado, que lo hace todavía mejor porque no tenemos que estar como humanos preocupándonos de introducir y, bueno, al final siempre hay que supervisar los sistemas, pero el hecho de que nos quite una parte del trabajo ahí es muy importante, y sobre todo cuando hacemos cosas más cercanas a alta frecuencia, etcétera, realmente no se puede hacer a mano. Y luego sistemas de Machine Learning, en los que no me voy a parar mucho,
porque, bueno, realmente no es como yo desarrollo el sistema. A mí me gusta más analizar el libro de órdenes y hacer algoritmos de esa forma, pero sí que son importantes y creo que van a ser más importantes con el tiempo, ¿no? Y bueno, he incluido aquí, por ejemplo, el Wolfram Analysis y algoritmos genéticos de optimización, que no son propiamente Machine Learning, pero sí que son cosas muy parecidas y que están disponibles en muchas plataformas, por ejemplo, en NinjaTrader, en Multichat, plataformas que en Multichat no, pero en NinjaTrader sí están disponibles en la competición. Son algoritmos que se pueden usar. Y bueno, realmente prefiero pararme si acaso luego más en el taller en cosas de este tipo, pero estos modelos son obviamente importantes y a futuro van a seguir siendo. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva sobre esta primera parte, en la que quería un poco ahondar en el tema del underfit, del overfit y los diversos grises que hay en medio, ¿no? Porque que es lo preferible, en mi opinión, porque no es tan obvio como parece en muchos casos. Al final, lo más sencillo, o sea, la resolución más óptima es que tu sistema tenga un buen fit, ¿no? Pero esto en la práctica, como lo sabemos, no es tan fácil. Obviamente, es a tiempo real, cuando ha pasado un tiempo desde que diseñamos el sistema, sí que podemos hacer una comparación y podemos decir, bueno, realmente el sistema tuvo unos resultados X en base a una expectativa Y. Pero tampoco quiere eso decir que el sistema tuviera un fit determinado. Al final los mercados cambian y puede ser que nuestro sistema se comportara peor a lo esperado o mejor en base a que el mercado fue más beneficioso, no necesariamente por el fit que tuvo. Y comentaros aquí sobre todo que creo que es posible crear algoritmos y portfolios robustos. Quizás robustos no, pero sí que sostenibles en el tiempo y que tengan ratios positivos de cualquiera de las maneras. Yo, obviamente no busco overfitear sistemas, pero sí que bueno, conozco gente, he visto casos de que casi intencionadamente buscan portfolios de muchísimos sistemas creados con Machine Learning o con métodos que crean sistemas también con builders de algoritmos y que teniendo en cuenta que el sistema va a estar sobreoptimizado en un 90, en un 95%, el hecho de que se pueda construir sistemas de forma tan fácil y tengan un portfolio de 100 sistemas, 200 sistemas, hace que al final esas ventajas que son tan minúsculas se puedan compensar, ¿no? Y se puedan compensar con los errores de muchos de los sistemas. Como digo, no es un método que yo haya probado mucho y tampoco quiero expandirme mucho, pero el caso del underfit, por ejemplo, también es interesante. Es de una forma asegurarnos que no vamos a tener un problema de tener menos datos que nuestro grado de libertad. Es decir, nosotros desarrollamos sistemas de forma medianamente simple, con muchísimos datos, y de esta forma sabemos que nuestro algoritmo no se está adaptando de una forma excesiva a los datos. Puede ser que luego hagamos más combinaciones o que veamos ciertas cosas que nos digan, bueno, nuestra estrategia en pasado pudiera haber funcionado mejor, pero lo importante no es el pasado, sino cómo funciona en real, ¿no? Y la forma de medir los algoritmos debe ser siempre en real. Entonces, esto es una buena forma de, a lo mejor, concentrar nuestra energía en otras cosas que no en optimizar continuamente el algoritmo o en métodos que inducen a eso. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, sobre todo el disponer de el mayor número posible de datos es, digamos, parte del objetivo es ese, que yo sepa que estoy siempre en un escenario que es más esto que esto incluso. Y vale, esto es mi dato de contacto, esto no quiere decir que haya terminado, simplemente es como una pausa antes del taller de sistemas que quería hacer, que quería, bueno, explicar 3 o 4 sistemas en base a las cosas que hemos ido hablando y algunos conceptos más. Simplemente, bueno, poner esto por aquí y de paso miro si hubiera alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte. Vale, pues también mientras, bueno, doy un poco de tiempo por si hubiera alguna pregunta y voy a ver un poco de agua, tardo un minuto y estoy, bueno, aquí ya veo que todo bien, vale, perfecto. Pues en un minuto estoy de vuelta y empezamos con el taller. Muy bien, Jesús. Pues nada, aprovechar para ir pensando preguntas.
posibles preguntas. La verdad es que Jesús es uno de los casos típicos que RoboTrader les ha cambiado la vida. Desde que salió de la carrera justo, ganó RoboTrader y se ha dedicado a ello. Vale, pues yo creo que la segunda parte va a ser menos peñazo. La segunda parte vamos a ir a cosas concretas y diseño de sistema y cosas que realmente pueden servir para la competición. O sea que ahí realmente donde me queráis parar va a ser interesante porque podemos explorar distintas ideas. Creo que tengo que parar un momento el de compartir. Vale. Podéis ver la pantalla, ¿no? Esto es un servidor que he preparado. Sí, esto es un servidor que he preparado en los que tengo aquí varios ficheros. En parte con los datos que os he ido explicando. Y ahí tengo otro servidor con, bueno, otras estrategias que también podemos ir viendo. Quería poner un ejemplo de cómo ver el order book en cualquier momento, ¿no? Que eso es una cosa bastante interesante. Por ejemplo, si nos vamos a Binance o a cualquier exchange, se me ocurre Binance por tener más ejemplos. Vale, aquí tenemos, esto es un caso de order book, ¿no? En el que se ven pues todas las órdenes que hay disponibles en el momento actual y sus precios. Y lo que sería interesante, por ejemplo, es ver cómo influye en el precio futuro la acumulación de órdenes en ciertos niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos agrupar más, ¿no? Y ver, hay un histograma también aquí que nos enseña, pues, bueno, distintas tendencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una acumulación de bid y eso, digamos, intuitivamente, una acumulación de bid con respecto a ASK nos dice que hay interés comprador. Luego hay órdenes fantasma, hay hidden orders, hay muchas más cosas, pero de primera eso puede ser una idea o un concepto. De ahí, bueno, el interés de poder reconstruir el order book en cada instante. Realmente es una cosa que nos puede dar muchísima idea y nos puede facilitar mucho crear estrategia. Entonces aquí tengo un par de ficheros que son realmente, antes he enseñado un par de diapositivas con estos datos. Aquí tengo el Notepad bueno, para poder tratarlo. Y he creado un código en Python para poder cargar esto y enseñaros en práctica lo que os estaba contando. Entonces voy a abrir PyCharm. Y vale, voy a intentar que el código se vea lo más claro posible, lo más grande posible. Pero bueno, lo voy a contar un poco también y no es muy complicado. Básicamente es la forma en la que yo tengo dado un snapshot, dado una foto del order book en un momento dado, cómo puedo recrear ese order book a futuro, ¿no? Y aquí tengo un archivo con unos inputs. Este archivo he cargado solo el día 18 de febrero de este año. Entonces, nos limitamos a eso porque si no, realmente se vuelve todo un poco más tedioso y más lento y, bueno, por llevarlo ágil. Y, bueno, aquí veis que también tengo unos inputs en base a si quiero seleccionar la profundidad de mercado por niveles o por porcentaje con respecto al precio actual. Y la hora del día hasta microsegundos, ¿vale? Entonces, bueno, esto con Pandas básicamente leemos los archivos, tanto el archivo de trades como el de quotes, que esto viene un poco más abajo. Sí. Y
aquí simplemente, ahora veréis, se pinta una gráfica, esto lo voy a comentar, se pinta una gráfica de las transacciones que han ocurrido, ¿no? Estos códigos también yo creo que se podrán hacer públicos, o sea que bueno, ya hablaré con Eduardo de la forma que sea más fácil, por si son útiles. La idea aquí es, dado un tiempo del día, como digo, poder reconstruir el order book en base a la información que tenemos. Entonces, la forma más fácil, la forma más común de llevar un order book con un diccionario, en el que las keys suelen ser los precios y los valores suelen ser el volumen, ¿no? A cada precio. Y vale, aquí realmente, una vez abierto el archivo de order book, bueno, omito la primera fila, que básicamente son los headers del archivo. Y lo que hago es que, por un lado, clasifico los asks del archivo y los bits, ¿no? Si el amount es 0, básicamente, esto lo que quiere decir es que ese nivel ha sido consumido por órdenes que han cruzado el precio o ha habido una orden que alguien ha cancelado. Entonces, aquí se borra del diccionario este precio. En el caso de que el amount no sea 0, añadimos al diccionario este nuevo nivel. Y como digo, esto es un filtro que en base al inputs que hemos comentado aquí en el archivo, pues podemos elegir por niveles, que creo que me estaba funcionando mejor por niveles que por porcentaje. La idea que tenemos aquí es crear una librería accesible y bueno, hay mucha idea a futuro que veremos cuáles salen y cuáles no, pero sí que esto es algo que ya funciona, ¿no? Y os voy a enseñar ahora. Y ¿qué más tenemos aquí? Bueno, realmente no quiero entrar en detalle de qué funciona cada línea porque creo que es más interesante que veáis lo que esto hace, ¿no? Solo con esos datos tan sencillos que os he comentado anteriormente, al correr esto tenemos una información que es muy valiosa, que la veréis. Vale, ya ha creado las dos figuras. La primera es esta, que son las transacciones. Esto es algo que cualquier plataforma o donde se puede ver los datos de mercado es algo muy común. Lo único, estos son datos tick a tick que se pueden visualizar aquí. Y esto es el order book. Esto es el order book en el día y la hora, minuto, etcétera, que le hemos hecho como input aquí. Entonces, realmente, aquí vemos muchas cosas. Aquí se pueden crear estrategias. O sea, a mí esto me da bastante idea. Lo primero, no vemos un imbalance muy grande, ¿no? Entre los ACS y los bits. Vemos que proporcionalmente están en un nivel parecido. Esto, al final, he elegido 50 niveles, creo. Sí, niveles 50. Vemos que el precio está alrededor de 1,11 y hasta 1,16, o sea, alrededor del 5%, que es un análisis ya bastante profundo del orden. Entonces ahí no hay demasiada idea, ¿no? Pero sí que vemos estas barreras totalmente verticales, que esto lo que quiere decir es que en estos niveles de precio hay muchas órdenes, ¿no? Aquí hay un volumen acumulado importante. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera comprar en este caso, sería interesante saber que tenemos ahí, bueno, cierta, ¿cómo decirlo? Cierto colchón, ¿no? Gente detrás que quiere comprar en unos niveles muy parecidos al nuestro. Entonces, nuestra orden, pues la pondríamos aquí. O en el caso de vender, pues la pondríamos justo aquí. Esto, en teoría, es una estrategia común, ¿no? Es decir, buscar niveles de order book donde haya una acumulación, ¿no? Y buscar poner nuestra orden en esas situaciones. O si hubiera una planicie aquí muy clara, pues obviamente aquí es como si fuera una zona en la que el precio se puede mover de forma muy brusca y ejecutar nuestra orden sin que sea necesaria una presión muy grande, lo que en teoría quiere decir que, bueno, ahí puede haber una ventaja, ¿no? Porque al final el precio puede ir hacia este lugar y volver a su lugar de origen
y nosotros al final ese porcentaje nos lo hemos llevado con nuestra ejecución. Y básicamente esta gráfica lo que nos aporta es eso. Realmente no hay mucho más detalle. Aquí sí que es verdad que, como comentaba, podemos acceder a cualquier momento del día. No voy a poner esta hora porque no estoy seguro el formato. Creo que el formato es europeo, pero vamos a poner esta hora. Y en teoría esto se debería actualizar con el order book en ese instante. Entonces, obviamente, tener estos datos y tener la capacidad de análisis en este caso es simplemente un análisis exploratorio en la que podemos generar ideas, pero ahora veréis más casos y, bueno, a la hora de arbitrar, por ejemplo, a la hora de ejecutar órdenes grandes, el saber exactamente a qué hora del día, por ejemplo, hay... sí, en este caso lo contrario, si lo que queremos es ejecutar una orden grande, necesitamos que haya digamos, estas paredes verticales estén cercanas al nivel actual de precio. Y eso lo podemos buscar también. Y creo que no se ha actualizado esto todavía. Pero bueno, al fin y al cabo, la idea es esa. La idea es el order book es como, no sé, 10 capas más de información de lo que nos da la información de los trades, el último trade a cada momento. Pensar, por ejemplo, si no en otro ejemplo, nosotros tenemos una información del último tick que ha ocurrido en el mercado para cualquier activo. Y ese tick ha podido ser hace 5 segundos, 1 segundo o hace 1 hora, depende de la liquidez del instrumento. En 1 hora puede ser que, es cierto, el precio real es ese último tick, pero el order book, por ejemplo, puede estar un 10% más arriba, andando bits como más. No se han cruzado ninguna orden, pero se han estado modificando. Entonces, realmente, incluso tenemos una información totalmente equívoca cuando queremos ejecutar. Entonces, siempre, como mínimo, es más interesante tener información del inside bid, inside ask, que son estos dos precios, los dos precios más cercanos a tocarse, para construir una serie de precios, sobre todo en alta frecuencia. Vale, y no sé si en esta parte tengo algo más, en este servidor. Esto lo tengo en el otro. Por poner un ejemplo más sobre los datos, estos son los distintos exchanges que hay, básicamente el trabajo que hay que hacer para, ¿no? Transformar los datos del JSON horrendo que nos da el exchange. Vale, tengo aquí... Vale, pues me apunto el aporte de NES, que lo miraré en detalle. Y Fernando pregunta, en el caso de la obtención de los datos que son TIC-A-TIC, si así, ¿en qué formato almacenan cada snapshot? Y, por ejemplo, para tener la data de un día, ¿cuánto almacenamiento hace falta por ejemplo para luego poder hacer el estudio? Exacto. Al final tenemos que tener un servidor o una máquina virtual conectada al exchange o al proveedor de datos que nos permita bueno, tener una obtención de datos automática, es decir, nos está escribiendo datos continuamente contra nuestra base de datos. Y el método más común, esto es, digamos, complejo, el método más común es obtener la base de datos histórica de un proveedor y, bueno, así podemos hacer este análisis. En cuanto a la obtención de los datos que son TIC-A-TIC, los datos TIC-A-TIC no tienen snapshot. Los datos TIC-A-TIC realmente, si son buenos, reales, pero sí es una buena pregunta porque sí que es cierto que hay algunos brokers que nos dan snapshot de las transacciones que ocurren. Y bueno, son casos realmente no muy comunes, pero claro, es un error, ¿no? Porque el snapshot al final no es lo más granular que puede ser, y los datos TIC-A-TIC debe ser cada transacción que ocurre, tener el instante en el que se ha ejecutado, el ID, etc.
Y en cuanto a la data de un día de almacenamiento, pues os diré, mira, estos archivos pesan realmente poco porque estos los seleccioné para que, bueno, no fueran, bueno, como veis, 200 kilobytes un book, pero esto es Gemini, que es un exchange diminuto. Pero, por ejemplo, en este otro servidor tengo los datos que he tratado. No, están aquí, perdón. Son 40 kilobytes ya descomprimido. Esto es una criptomoneda con bastante poca liquidez. Yo he llegado a ver días de Bitcoin de 10 gigabytes solo un día, en cuanto a quotes. En cuanto a tick by tick, a lo mejor 100 megas o algo así. Vale. Nada, espero eso que resuelva todas las preguntas estas. Y vale, estaba aquí en cuanto a sí, en cuanto al formato, ¿no? de los datos. El formato de los JSON como decía, es terrible y esto no se puede trabajar. Entonces, esto hay que transformarlo a los datos legibles que ya hemos visto antes, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, FTX, un exchange que, como muchos sabréis, ya no está operativo, pero nosotros teníamos esos datos. Por suerte no teníamos ninguna imbalance ahí. De nada, Fernando. Y bueno, aquí, por ejemplo, el Link USD, que también es, bueno, es una criptomoneda, creo que es top 50 o así. Y un futuro, que los futuros Perpetual Futures, PF, suelen tener más volumen, 250 megabytes. O sea, son datos que realmente, si queremos construir una serie larga, se requiere mucha más potencia computacional. Vale. Un archivo de validación, a ver si tenía aquí. Bueno, claro, para cada día, para tener, digamos, información ya totalmente exacta de si los datos son buenos o no, pues aquí tenemos, ¿no? varias cosas en este caso son futuros en Kraken, en los que vamos teniendo información si el futuro ha expirado, si nuestro proceso de reshape ha funcionado bien. Estos son también los bots que he enseñado antes. Si la validación ha concluido correctamente, si hemos perdido datos y, bueno, notas que en este caso, no sé, bueno, los son pair, por aquí. Y como veis, hay casos muy concretos de desconexiones en las que, por ejemplo, aquí hay un segundo en el que hemos perdido datos, ¿no? Y esto realmente también es importante tenerlo. O sea, no es solo que tus datos sean buenos, sino los problemas que tengas tienes que conocerlos bien para reiterar y, bueno, mejorar tu obtención de datos y también para evitar, por ejemplo, en este caso es un segundo, que no es muy importante, pero si fueran 3 horas, pues tendrías que ponerle a tu algoritmo un filtro de, oye, mira, estas 3 horas, o sal de la posición o no hagas nada, pero tienes que tener en cuenta que los datos no son correctos. La función del snapshot, la validación es una de las funciones principales. Al final, si el snapshot te lo proporciona el exchange al conectarte normalmente y cuando tú haces una call a la API. Y también necesitas un punto de partida a la hora de construir el order book, porque solo con updates, solo con actualizaciones del order book, no tendrías la foto completa. Por ejemplo, puede ser que un nivel lleve ahí 3 meses, un trader puso la orden hace 3 meses y se ha olvidado. Entonces, a base de actualizaciones no tendríamos esa orden. Entonces, el snapshot es como la función principal, o sea, es tener un punto de partida y en función de los updates reconstruirlo. Y pérdida de datos en el order book. Bueno, realmente en el order book, como tal, el exchange no pierde datos. Es decir, el exchange mantiene, en el caso del exchange haga bien su trabajo. Donde se pueden perder datos en la obtención de esos, con la conexión a esos exchange, es decir, si la conexión no es correcta, pues, o como digo, decía antes, ¿no? Si nos limitan la IP muchas veces. ¿Con qué frecuencia? Hay exchange donde realmente es una odisea. Hay exchange que no tienen una conexión muy buena
Y también depende de tus métodos, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, tienes un código con muchos threads y demás que se vayan turnando a la hora de hacer distintos procesos que hay que hacer, bueno, la obtención, la transformación, bueno, dampear los datos en la base de datos, son distintos procesos que al final pueden hacer que haya reconexiones. Y cada vez que hay una reconexión, digo reconexión, pero al final es desconexión y conexión. O sea, hay que asegurarte que tu algoritmo vuelva a conectarse. Pero esa reconexión obviamente es pérdida de datos. Y de ahí que nosotros tengamos esa redundancia, ¿no? Porque es inevitable, en mi experiencia, que haya reconexiones tarde o temprano. Y luego al final, si tu servidor se cae, etcétera, también es un caso en el que perderías ya no solo un segundo, como en este caso, sino que podrías perder bueno, horas, días, según cuando te des cuenta, cuando tus algoritmos te reporten qué ha ocurrido. Vale, yo creo que la parte de datos creo que está un poco ya concluida y vamos a pasar de nada, Nes, pues vamos a pasar a el tema de la creación de algoritmos. Vale. Y tengo que minimizar de alguna forma para que no se me vea el escritorio completo. Voy a mover esto aquí. Vale, tengo que conseguir que no se me vea mi barra de escritorio en el escritorio remoto. Vamos a ver. Tengo que parar un momento de compartir. Vale, ahora. Vale, ahora sí que se ve el escritorio con las dos herramientas que quería utilizar, que son Multicharts y Portfolio Trader, que también pertenece a Multicharts. Y vale, tengo abiertos dos workspaces. Como en la competición, antes Eduardo me ha comentado que yo pensaba que solo el exchange del CME con Bitcoin y Ethereum estaban disponibles, porque al final se pueden hacer con Interactive Broker, pero me ha comentado que también Interactive Broker tiene acceso a otras criptos, o sea que no es solo exchange de cripto tal cual, sino que Interactive Broker puede dar acceso al mercado. Entonces, pueden ser útil para la competición. Yo había pensado en un sistema sobre el CME en el que como data 2 aquí tenemos Binance y tenemos datos de Binance para diseñar nuestra estrategia y luego ejecutar en el CME. Porque si os fijáis, por ejemplo, aquí, a pesar de que el CME es un exchange mucho más contrastado, mucho más seguro y bueno, una larga lista de cosas positivas que le podríamos decir. En cuanto a liquidez, vemos que no hay color, ¿no? O sea, el hecho de que estas barras estén tan espaciadas nos indica, sin mirar mucho más, que el contrato este no es muy interesante por algún motivo. Entonces, en estos casos, lo interesante es usar una fuente de datos donde haya más comercio, ¿no? Porque en teoría esta fuente de datos se va a adelantar casi seguro al CME. Donde haya más, es lógico pensar que donde haya más volumen de negociación va a haber un interés en tener unas órdenes más eficientes, ¿no? Y aquí, pues, quizá haya menos interés en que la orden sea lo más óptima posible, incluso en este caso no, porque estamos hablando del CME, pero si fuera un exchange más regional, podríamos pensar que realmente solo hay retail tradeando allí o hay fondos pequeños, entonces también podemos pensar que no son tan óptimos o son más malos y podemos tener una ventaja. Entonces, luego si a tiempo crearemos un sistema, no es que no tengo nada pensado realmente, pero bueno, podemos ver algunas cosas y simplemente por dar la idea esta de utilizar un producto para luego tradear en otro. Y donde sí tengo un análisis interesante, también para
para hacer uso de los datos y de toda la metralla que he dado anteriormente con el uso y la construcción de buenos datos, es en arbitraje, ¿no? Hay muchas estrategias posibles, pero arbitraje es una de las más interesantes en tema de order book. Y estos datos, por ejemplo, son tick a tick, no son de order book, porque al final sería bastante más largo el proceso y bueno, tardaría muchísimo en ejecutarse una estrategia, en base a hacer una estrategia en multicharts con estos datos, pero son lo suficientemente buenos. Solo lo comento para que tengáis eso en cuenta. Estos son barras de 1000 ticks y el instrumento, a lo mejor os suena alguno, es Luna, que es una cripto que estalló hace 6-8 meses. Y yo no realmente cuando estalló, pero unos días después me planteé, bueno, es que esto realmente, cuando más volatilidad hay, es cuando es más interesante crear sistemas, ¿no? Es cuando realmente hay oportunidades por doquier. Y eso es una cosa que, en mi experiencia, he visto en casi todos los mercados. Aquí veis lo que pasó con Luna. Los que no lo conozcáis, era un token de una stablecoin algorítmica que tenía un mecanismo peculiar para estabilizar su precio y la inflación, la generación de tokens. O sea, lo que hacía era que cuando un stablecoin estaba ligado a USDT, si no recuerdo mal, que básicamente es un stablecoin que quería tener un precio de $1, ¿no? Quería ser siempre intercambiable por $1 para así poder facilitar el mercado cripto, ¿no? Que la gente tuviera un acceso más fácil al mercado cripto, para eso se crea la stablecoin. Entonces, lo que hacía Luna era que aumentaba su generación, aumentaba, por así decirlo, su inflación, cuando el precio de USDT bajaba del PEG. El PEG es el nivel de $1 al que debería estar. Esa generación extra de tokens se quemaban, es decir, se vendían para comprar el USDT y hacer que se volviera a peguear a su nivel de precio objetivo. Y en caso contrario también, si el USDT se ponía más caro de $1, en este caso se deflacionaba Luna y de esa forma ellos entendían que era un proceso perfecto, algorítmico, para crear un sistema y un protocolo que tuviera mucho futuro, ¿no? Tanto la stablecoin como Luna, que hacían luego muchas actividades, tenían proyectos empresariales, mucho marketing, etc. La realidad es que esto estalló en cuestión de días. Esto fue junto con FTX, los mayores pelotazos que ha habido en 2022. Y bueno, mientras, ahora termino de contar la historia, mientras respondo a Nes, que ¿cuánto es importante el order book en el trading de alta frecuencia? Es posible tener una aproximación a las manipulaciones de mercado, ver cuando los bots operan totalmente. O sea, esa es una de las funciones más interesantes. El order book es fundamental en el trading de alta frecuencia. Es decir, no se puede concebir, y yo lo he intentado hace algunos años, pero me equivoqué, que el trading de alta frecuencia se conciba solo con una base de datos tick a tick. A mí me parece insuficiente, o por lo menos no óptimo. No digo que no se puedan crear estrategias solo con eso, pero en mi caso yo creo que con un order book, y no solo en mercado cripto, por ejemplo, en el CME, no sé si fue 2019-2020, que introdujeron también el concepto de que eso creo que fue antes, porque hablé en una charla de ello. Se introdujo el Market by Order, que es el nivel 3 de acceso a mercado, de order book, y eso también cambia mucho el paradigma, porque te permite ver dónde está tu orden en relación a las demás en un nivel de precio particular. Y entonces, claro, o sea, se ven los volúmenes, se ve, bueno, básicamente todo. Lo único que hay que tener en cuenta adicionalmente es que los volúmenes sean reales o falsos. Es decir, alguien puede poner una orden, y de hecho en el trading de alta frecuencia es común que se pongan varias órdenes, ¿no? La que quieres que se ejecute, otras que no, y en base al tiempo de la orden, en base a la prioridad que va ganando o perdiendo tu orden, quieres que se ejecute o no. Entonces todo eso es fundamental verlo con un order book nivel 3. Y bueno, pues ya creo que he explicado un poco lo de Luna. Al final llegó
bueno, algunos hedge funds, no se sabe muy bien la historia, quién inició esto, pero es gente que obviamente sabía que había aquí algún problema, buscaron explotarla, ¿no? Y realmente lo que hicieron fue presionar mucho la USDT, se generó una, en base a ventas, ¿no? Vendiendo USDT consiguieron que no se pegara el precio, al valor del dólar, y esas ventas generaron una inflación algorítmica, ¿no? Porque esto, no tenía una intervención manual, que suena maravilloso que algo sea algorítmico, no controlado por humanos, pero pues son también los riesgos. La inflación de Luna aumentaba exponencialmente y como veis aquí son $80 un token de Luna, aquí son unos cuantos ceros de decimal, ¿no? Entonces aquí realmente esto sería mejor que una gráfica logarítmica, pero bueno, fue un estallido total. El caso es que en estas oportunidades tan locas, realmente aquí, si busca hacer arbitraje, busca oportunidades de order book, las va a encontrar, porque aquí hay una ineficiencia por todos lados. La mayoría de los traders están buscando, bueno, estrategias más direccionales. Aquí la estrategia direccional es clarísima. Ahora, no sabes si luego el protocolo se va a estabilizar y va a subir, etcétera, ¿no? Entonces, las estrategias direccionales siempre son más riesgosas. Pero si tú, con la cantidad de exchange que hay, la cantidad de derivados, o sea, ¿no pensáis que es fácil encontrar disparidades de precio en un momento tan volátil y con tanta incertidumbre entre eso, 100 exchange y por cada exchange 2 formas de tradear Luna, ¿no? En este caso W Luna, que es la versión wrap, que es una versión de Luna en la cadena de bloques de Ethereum. Y bueno, tengo aquí en Coinbase y en FTX. Es paradójico, ¿no? Porque ahora este caso es un token que desapareció en un exchange que desapareció. O sea, hace una idea también el riesgo. Por otro lado, yo hablo solamente de la operativa y del diseño de sistemas, pero obviamente el mercado de criptodivisas hay que tener en cuenta muchísimos más factores. Pero esto es aplicable a cualquier otro par de activos, pero básicamente el poder plotear aquí el spread entre Luna de FTX y Luna de Coinbase en 4 horas. Fijaros, en 4 horas, que no es un time frame precisamente bajo. Ya, bueno, aquí tendría que cargar más datos para verlo, ¿no? Pero ya nos hace ver alguna. Fijaros, aquí hay un spread del 20%, 0,8. El spread ratio es simplemente la división de los precios. Y aquí sí que creo que tengo, sí, algunos screenshots que hice, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, esto lo tengo en el workspace, o sea que no lo puedo enseñar mejor aquí. Aquí vemos cómo en base a reducir el time frame, estos son barras de 1000 ticks, pues aquí es cuando realmente tenemos oportunidades por todos lados, ¿no? Es un 2% de spread. Esta línea sería el 2%, ¿no? 1,02 es la división entre el close de ambas series, y vemos que esto se repite continuamente. Esta barra que pinto es 1,05, hay oportunidades de un 5%, y de hecho el sistema que tengo aquí construido es en base a un 5% de spread. Entonces esto básicamente es sortear en el futuro en FTX y comprar en Coinbase. Luego hay muchos más factores que no menciono por ahora y que, bueno, habría que tener en cuenta. Sí, este trade lo hacemos una vez, muy bien. Luego, cómo mandamos, ¿no? el Luna otra vez de vuelta a FTX para volver a realizar el trade, porque el caso es que en Coinbase solo podemos comprar, no en derivado, esto es en spot. FTX sí que es un derivado, que podemos hacer corto. Entonces, bueno, aquí veis que hay realmente muchas oportunidades, en teoría sin riesgo, porque aquí estás comprando prácticamente lo mismo. La única diferencia es que es un futuro con respecto al underlier, pero en teoría, como digo, hay luego otros riesgos de exchange, de protocolo, etcétera. Este es un caso extremo nos podríamos ir a algo más sencillo, ¿no? Bitcoin en dos exchange o cualquier acción, ¿no? Es Tesla en este caso.
Lo que pasa es que esto es más complicado, porque si queremos hacer un arbitraje en Tesla y haciendo algo parecido, a lo mejor nos tendríamos que ir al Nasdaq y al NYSE, ¿no? Y ahí es difícil que a nivel retail o a nivel fondo pequeño, etcétera, podamos tener cualquier ventaja, porque ese campo sí que está muy dominado por trading de alta frecuencia con infraestructura muy potente. Pero bueno, futuros también se puede hacer no sé, o una mezcla de distintos asset types. El futuro del S&P con el, no sé, con el ETF, o siempre buscando algo intermedio, ¿no? Que tenga la seguridad y la liquidez suficiente, pero que no sea, cuanto más desconocido, más fácil es, en mi experiencia, encontrar sistemas que tengan esta oportunidad. Entonces, bueno, también por ahondar más en el concepto de la importancia de la granularidad, ¿no? Y de ver cómo abundan las oportunidades cuando vamos a time frames más pequeños. Aquí os voy a mostrar primero el código. Es algo muy simple. Es simplemente la división para crear el spread. Se pueden crear cosas mucho más complejas, pero bueno, mi experiencia también para demostrar esto es bastante más fácil. Básicamente, si el spread está por encima de un nivel, sorteamos una de las patas y compramos la otra, ¿no? Y para salir igual. Salir, creo que el nivel de salida es simplemente cuando el spread vuelve a su nivel normal, el estándar. Entonces, además, como vemos, el spread revierte a la media. No es que en algunos casos le cueste un poco más, porque, como digo, es un momento de muchísima volatilidad en los que puede haber iliquidez en un exchange, puede haber, bueno, mil cosas. Y nada, como te decía, para ahondar en el concepto de cómo al bajar el time frame de un minuto hasta un tick, ahí ocurren muchas más oportunidades. Esta es la gráfica, la equity curve que generé con el sistema corriendo en un minuto. A ver, pues creo que hay algún comentario. También claro, sí, arbitraje triangular en el mismo exchange, y así además te quitas la complejidad adicional que supone tener que mandar los fondos de un exchange a otro, que también para automatizar eso es más complejo y requiere de muchas veces de factores de autentificación, etcétera, etcétera. Al final, esto es un poco más obvio, el arbitraje triangular, en el sentido de que es más accesible. Entonces, en mi experiencia va a haber menos oportunidad, pero es simplemente buscarla y hacer un análisis, un bastante, etc. Y como digo, esta es la gráfica en un minuto de esa misma estrategia. En un segundo, que puede parecer un poco más fea la gráfica, pero a mí casi que me gusta más porque tiene 15 trades, 2 trades, algo que podamos analizar muy bien. Y bueno, esto obviamente no está optimizado ni nada de eso. Y este sistema yo nunca lo llevé a producción, es decir, de hecho lo desarrollé después de que ocurriera todo el lío este. Simplemente por hacer un análisis. Y el sistema en un tick que ya tiene 50 trades y vemos, no está la estadística aquí, pero el profit factor sería, bueno, casi no pierde, ¿no? En ninguna operación. Y bueno, luego llevar esta producción es un desafío enorme. Cosas que hemos comentado, latencia aquí, por ejemplo, en este código no hay nada de latencia programado, pero sí que deberíamos ponerle un delay a las órdenes, deberíamos añadir bastante más detalle. Pero al final veis que las ventajas son eso, como digo, 3 o un 5%. Y también el riesgo, por ejemplo, otro riesgo que se me ocurre y que también hay que tener en cuenta, es que un exchange deje, y en este caso creo que ocurre así. Coinbase paró la negociación de una de las patas, mientras que FTX seguía tradeando. Entonces, en este caso te quedaría neto corto de este activo. Y en ese caso, pues cierra la posición y ya está, no pasa nada. Pero tienes que tener un plan de contingencias para eso y tenerlo preparado.
Pero vamos, como digo, esto es un ejemplo extremo que se puede desarrollar mejor en cualquier otro par de visa o en arbitraje triangular también, como comentaba. Y vale, pues sobre esta estrategia creo que ya habría comentado lo que quería. Y vale, aquí creo que hay alguna pregunta más. La efectividad del trading de alta frecuencia podría ser mejor si se tuviera un sistema de pivots, points o puntos de inflexión eficiente. Y combinarlo. O sea, si tenemos un sistema de pivots, a mí, por ejemplo, el indicador de pivot point en el sentido tradicional como indicador no me gusta mucho, pero al final pivot point puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final es un cambio en el precio, o sea, un cambio de tendencia. Si tenemos algo eficiente que es capaz de detectarnos esos cambios de tendencia, es perfecto, vamos. La cuestión es que es difícil, ¿no? Los sistemas direccionales sí que requieren de un alfa que es menos constante en el tiempo. En general, puede serlo, es decir, encuentra un patrón horario, un patrón de momentum, mean reversion, cualquiera. Y bueno, puede ser constante en el tiempo, pero ahí requiere como más idea feliz, ¿no? Para mí los arbitrajes o los conceptos de order book son como más claros. Lo que sí requieren es más tecnología, infraestructura. Esa es mi experiencia. En cuanto a idea feliz me refiero a que pues necesitas una idea que sea lo suficientemente original y lo suficientemente lógica para que se adapte al mercado, no se sobreoptimice con facilidad y sea un patrón que no descubre mucha gente y se pueda mantener en el tiempo, que vamos, ocurre. Y yo tengo sistemas que llevan funcionando 5 o 6 años, pero no es tan común. Y vale, pues sí. Por comentar un poco sobre esta idea para RoboTrader, pues, hombre, aquí, por ejemplo, el mismo sistema que hemos probado antes, no creo que tengamos un spread del 5% ni mucho menos. Y aparte aquí tenemos el problema, bueno, no, el precio sí que sigue al spot. O sea, que no pensaba que podía tener un multiplicador, pero no, el precio sigue al spot. Entonces, a ver cómo he llamado aquí a este indicador. Vamos a ver qué hay. También es posible que no encontremos en un minuto, es difícil que encontremos oportunidades porque esto es un instrumento que tradea con muchísima liquidez en Binance, Bitcoin contra USDT. Y bueno, aquí hay mucho volumen, ¿no? Aquí tendría, y aparte esto no sé qué, mira, no. Aquí tendremos que ir a un time frame macroangular, a un histórico muy largo. Bueno, aparte este spread simplemente porque está cerrado el CME en este horario. No sería tan fácil encontrar aquí oportunidades de spreads. Pero bueno, es una idea. Al final, no sé si lo he comentado en las diapositivas anteriores, pero también para mí una forma muy efectiva de crear sistemas es crear portfolios de asset classes que pueden tener ventaja y comportamiento en común. Por ejemplo, aquí, bueno, en el CME solo tenemos Ethereum y Bitcoin, ya son dos instrumentos, ¿no? Los que podemos aplicar la misma ventaja y no solo tener a lo mejor las 5 o 10 oportunidades que podríamos tener aquí en 3 años, sino tener el doble. Y luego eso ayuda también mucho a la hora de optimizar, ¿no? El tener el doble de datos hace que el sistema sea más robusto y da mucha confianza. Son sistemas que se rompen mucho menos. También el hecho de que funcionen series de datos que son parecidas pero no las mismas, eso es un hecho clásico que da mucha robustez al sistema. O sea, indica que el sistema no tiene por qué
tener una serie de datos tan única y tan clara, sino que se pueda adaptar un poco a distintos cambios. Pero bueno, no sé si hay más preguntas o... Pues mire, podemos expandir un poco más. Aquí, por ejemplo, vemos una spread del 1%, ¿no? En el 24 de enero de 2023. Y como digo, estos datos de un minuto no son tan interesantes. Pero sí que aquí vemos, por ejemplo, en esta hora, las 21:32, esta barra es la barra que cierra las 21:32. El precio, solamente por comprobar, ¿no? Que este pico es real, que es un 1% de spread. Vamos a intentar ampliar esto un poco. Aquí sí que vemos que no parece que haya mucho truco. Normalmente el precio sigue una tendencia muy parecida. Aquí, por ejemplo, vemos que esta barra se solapa, ¿no? Y esta caída, etcétera. Pero aquí vemos que bueno, posiblemente a alguien se le ocurrió hacer una orden a mercado en el CME, pero el precio indica que bueno, esta orden, este candlestick cerrando aquí, no tiene engaño. Y seguramente si, como comentaban antes, ¿no? Si ponemos un arbitraje triangular, pues podríamos salir todavía más de dudas, ¿no? Porque podríamos asegurarnos de que el precio incorrecto es este. Y es más, si no hay por qué cerrar el spread. Si vemos que en este caso el precio incorrecto es este, ya no es una estrategia de arbitraje, pero es una estrategia también interesante. Podemos intentar ejecutar el spread, que sería difícil porque es una orden a mercado que seguramente automáticamente el order book ya se habría desplazado aquí en cuanto se hubiera ejecutado, pero a lo mejor tener órdenes limitadas en base a este nivel de precio en otro order book es también interesante. Si vemos que aquí, por ejemplo, esto se repite con asiduidad y esto se puede backtestear fácilmente. No necesitamos ni order book para backtestear esto. Y aquí sí que vemos más oportunidades del 1% y el 1% no se la comen las comisiones. O sea, el 1% es realmente... Ahora, como digo, hay que ver exactamente dónde ejecutaríamos y analizar un poco más los deslizamientos, que sería la parte donde yo creo que estaría la dificultad de la estrategia. El order book de opciones, en opciones de ETF, SPY, Ratios y Put. Sí que he trabajado bastante con opciones de SPY. Lo que pasa es que el problema que me he encontrado, sobre todo con los order books, es que hay muchas órdenes hidden, ¿no? Al final, de hecho, la mayor parte de las veces que ejecuta el mercado va a ser contra una orden hidden y eso dificulta mucho la tarea en cuanto a hacer este análisis. Y bueno, al final los trades hechos dentro del spread se reportan, pero no son utilizables luego en real, ¿no? Porque nosotros en real no sabemos cómo vamos a ejecutar. Cuando hay un order book que es tan falso, por así decirlo, como el de opciones, en los casos que yo he visto, no es que sea el campo de opciones sobre ETFs lo que me haya trabajado, pero sí que he visto eso. Por ejemplo, TradeStation tiene una herramienta muy buena para opciones, para programar sobre opciones. Tiene un option provider que es muy interesante, pero no se puede backtestear nada sobre opciones y order book en TradeStation. Y vale, esto es un poco lo que tenía en mente de contaros. Entonces, bueno, si queréis, dejo un poco de tiempo más y así que haya más preguntas, más comentarios o bueno, como ve Eduardo. No sé si Sí, Eduardo... sí, está bien. Las preguntas pueden ser por el chat o abrís el micrófono y preguntáis directamente. Fernando dice muchas gracias por el contenido. Nada, muchísimas gracias a vosotros por asistir y escucharme.
Y repo en GitHub, sí, lo podemos poner. Eso hoy quizá no, pero bueno, mañana o pasado lo ponemos. Eso Y es. Sí, así vale, sería y lo si no más lo fácil. ponemos de YouTube. Vale. Email de contacto te piden también. Vale, pues voy a volver a la diapositiva que Sí, tenía antes. Tengo que parar esto un segundo. Vale, aquí se ve la diapositiva otra vez, ¿verdad? sí, sí, se ve tu correo y todo. Aquí, bueno, tanto personal como de la empresa. Y bueno, sobre todo recomendado el Medium porque aquí sí que intentamos escribir artículos sobre trading algorítmico y sobre las cosas que hemos comentado hoy con una asiduidad cada mes, cada 2 meses, y hay como 6 o 7 artículos ya. Bueno, y espero que se vaya ampliando. Y bueno, pues todo lo demás donde queráis, pues ahí me podéis contactar. Ujú. Perfecto. Si alguien tiene algún problema en encontrar el código y tal, te contacta y ya seguro que así lo consigue. Vale, y si no, cuando se suba la charla también a YouTube, ahí podemos poner en los comentarios el Sí, GitHub y demás. sí, si me lo das, yo pongo Vale, lo que me digas. entiendo. Más preguntas. A ver, Nes tiene un comentario más. Pues adelante. Felicitaciones Muchísimas por tus gracias. logros. El trading sin duda es una gran labor. Muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que lleva años de esfuerzo, pero sobre todo, como ya os digo, o sea, la labor que hace Eduardo con RoboTrader y en general toda la gente que participa aquí por las conferencias, en divulgación, etcétera, es fundamental. Y aquí la verdad que tenemos esa suerte y creo que ya digo, hay mucho mérito en que esto se pueda hacer realidad. Y bueno, yo siempre estaré interesado, me hace mucha ilusión estar eh, actualizado con las conferencias y con RoboTrader y esperemos que esto siga muchísimos años más. Pues sí, más cosas. Óscar Barrufet, que es del curso experto, te dice: felicidades Jesús, te he oído en otras intervenciones y siempre fantástico y honesto. Muy bien. Pues nada, muchísimas Bueno, gracias, Oscar. Y nada, al final se trata de hacer siempre lo más interesante posible esto, desde la experiencia que yo he tenido, que bueno, yo creo que es un mundo que realmente admite a gente que quiera, sobre todo para mí, el approach de intentar buscar ciencia en el trading, ¿no? Porque hay mucho marketing, hay cada día más, más cursos de YouTube y gente que intenta simplificar algo que es complejo. Y creo que eso nos ayuda y hace a la gente, bueno, aparte de perder dinero y tener problemas, creo que a la hora de hacer esto, bueno, profesionalizarlo, lo único que hace es que, bueno, haya ciertas empresas con ventajas de por vida, pero sí que creo que poco a poco uno se puede acercar desde una perspectiva retail e ir construyendo cosas. A lo mejor, eh, bueno, cada uno tendrá un approach diferente, pero siempre basándonos en ciencia y en cosas como las que cuentan, sobre todo los compañeros aquí en RoboTrader, creo que más que posible. pues sí, pero vamos, Robotrader somos todos. Por dice: gracias a Robotrader por permitir que esto sea posible. A quien lo hacen posible, pues toda la comunidad de Robotrader, desde luego. Más cosas. Pues parece que todos son elogios, no hay preguntas de calado. A lo mejor te los hacen en privado. Luego
luego por correo o Sí, por spam, algo habrá, es broma. algo habrá. Voy a detener la grabación y ya nos despedimos. El Perfecto. próximo lunes tenemos la siguiente charla y nos vemos aquí. Bueno, nada,